En esta pequeña finca de provincias en medio de la nada, nació un niño. La criada anunció que había nacido un niño y que los dioses le habían dado una bendición. La mujer decidió llamar a su bebé Ruinardel. Desde pequeño el niño no destacaba en nada. Un día el niño escuchó a su padre hablando con un amigo sobre mariscos. Llamó al tío Bolsón y le pidió que no saliera a la montaña del sur, porque allí había un extraño flujo de maná. El tío se preguntó qué podría significar eso, pero el padre simplemente se encogió de hombros. Poco después, Bolsón ya regresaba a casa después de su viaje. Pidió perdón al dueño y dijo que había elegido el camino más largo, porque gracias al chico había logrado evitar problemas. El hombre no cruzó la calle cerca de la montaña del sur, pero ahora se enteró de que allí había un ataque de hombres bestia. Todos los que estaban allí corrían peligro, pero gracias al joven maestro, él no estaba entre ellos y el padre del niño pensó en ello. El tío sugirió que el niño podía sentir el maná flotando en el aire, pero todavía era difícil para el padre decir si eso era cierto. A partir de ese día, el niño mostró cada vez más talento para la magia. A los 6 años sintió el maná, y a los 7 ya pudo manifestarlo. Y cuando cumplió 10 años, la palabra le fue cedida a un representante de los primeros años. El héroe superó a otros niños de familias prestigiosas al ingresar a la Academia de Magia Ignit, y fue aceptado como el mejor solicitante. Y además recibió el título de genio. Esta actitud le pesó un poco, pero se consoló pensando que su nombre elevaría el estatus de la familia. Sin embargo, no se puede decir que lo haya logrado, ya que desde el primer día de clases quedó claro que estaba lejos de ser el mejor, y ni siquiera el segundo. El héroe carecía de la habilidad innata de liberar magia incluso a 1 metro de su cuerpo. Para un mago su cuerpo era literalmente lo peor. No tardó mucho en que los demás se enteraran de su origen humilde y su falta de talento para la magia. Así que su actitud cambió rápidamente. Un estudiante le rozó el hombro al pasar por el pasillo y le dijo a otro que como había tocado a una persona discapacitada, él también podría volverse así. Lo llamaron un hombre que no podía usar magia. Un hombre defectuoso que ni siquiera era capaz de lanzar hechizos en la Academia de Magia. Uno de los estudiantes notó que el héroe lo miraba y agitó el puño para golpearlo. Después de este incidente, Ruin estaba muy molesto. No sabía si podría convertirse en mago. Una persona que ingresa a la academia con las mejores notas es más prometedora que cualquier otra y más diligente que cualquier otra. Pero debido a esta maldición, el genio quedó incapacitado en términos de magia, y así terminó todo. Más precisamente, pensó que todo había terminado. Ni siquiera podía imaginar que en lo más profundo de la desesperación habría lugar para un milagro. El héroe se encontró en algún lugar del espacio, la ventana de estado se desbloqueó y el artefacto del jugador se activó. Ruin no entendía dónde estaba. Sentía como si estuviera muy bajo el agua. De repente, una imagen gigante apareció ante él, la cual le explicó que el joven era la encarnación de Drak, el destructor de mundos. El héroe se dio cuenta de que todo lo que sucedía a su alrededor era demasiado vívido para dormir. Unas horas antes, los estudiantes se habían reunido en el campo de entrenamiento de la Academia Ignit. El profesor de magia de combate Heidel le pidió a Ruin que creara una bola de fuego y golpeara con ella al espantapájaros. La bola de fuego es una magia que cualquier estudiante de la academia debería poder manejar con facilidad. Pero para alguien que no puede usar magia, esta es una tarea casi imposible. Ruin concentró la energía del fuego en su mano. Sinceramente esperaba que todo saliera bien para él. Los niños de la clase comenzaron a susurrar. Notaron el tamaño de su pelota y no entendían si una persona podía tener tal cantidad de maná. Pero el héroe tosió y se dio cuenta de que no podía hacer nada más. Su magia no podía separarse de su cuerpo. El maestro gritó a Ruin que lo liberara rápidamente. Pero el héroe explicó que la bola de fuego no abandonó su mano. El maestro le explicó a Ruin que ya estaba en su último año, y si todavía no podía manejar la magia simple, no aprobaría el examen. En la prueba práctica del examen, los estudiantes tuvieron que crear 10 bolas de fuego y alcanzar un objetivo varias veces. Ruin no pudo cargar ni un solo orbe, y todos los estudiantes hablaron de lo incompetente e inútil que era. Como el mejor candidato era hijo de un noble provincial, sus pares de familias más prestigiosas sintieron envidia. Una realidad desesperanzada comenzó a destruir al héroe desde adentro. Su maldición fue lo único que lo detuvo durante 6 años. Y aunque había resistido bien todo este tiempo, ahora no podía evitar preguntarse cuánto tiempo más podría resistir. Ruin entró en el pasillo de la academia, donde otros estudiantes de la academia ya se habían reunido.
Uno de los estudiantes, un chico rubio, se acercó al héroe y le aconsejó que hiciera las maletas, ya que nunca entregaría nada. Dijo que debido a este chico, la clase de último año no es un modelo a seguir. El amigo del hombre de cabello blanco explicó que, como la naturaleza no lo había dotado de habilidades, al menos tenía que ser rico. Pero incluso aquí Ruin se sintió perdido. El rubio estuvo de acuerdo con su compañero, y dijo que su padre decía que la familia del héroe solo se comporta con arrogancia, aunque no tienen nada. Toda esa charla sobre la familia hizo enfadar tanto al chico que se dio la vuelta y golpeó al rubio en la cara con el puño tan fuerte como pudo. Le ordenó que repitiera lo que acababa de decir sobre su padre, con el rostro contraído por la ira. El rubio se tapó la nariz ensangrentada y no podía creer cómo Ruin se atrevía a tocarlo. El compañero del rubio saltó y estaba a punto de golpear al héroe con todas sus fuerzas. Pero Ruin se adelantó y le dio un puñetazo en el estómago, dejándolo sin aliento. Al momento siguiente ocurrió algo que nadie esperaba. El rubio se levantó y reunió toda la energía eléctrica en sus manos. No le importó que lo pudieran expulsar por usar magia dentro de los muros de la escuela. Y lanzó toda la bola de energía hacia Ruin. En ese momento, el profesor corrió al pasillo y pidió parar todo lo que estaba pasando, pero no tenía tiempo. Una enorme ola de energía eléctrica alcanzó al héroe y lo tragó por completo. Tal como lo pensó el héroe, su fin llegó, pero se encontró en el espacio frente a una enorme criatura. Antes de que Ruin tuviera tiempo de hacer las preguntas necesarias, una voz comenzó a llamarlo por su nombre. El chico abrió los ojos y vio a la sanadora de clase alta Helen. Intentó sentarse en la cama y preguntó dónde estaba ahora. La niña le explicó que estaba en el baño. Ruin se agarró la cabeza. Se sintió un poco mareado, pero pudo sentarse. Sintió como si hubiera perdido el conocimiento antes. Todavía no entendía que estaba en el espacio. La visión parecía tan real. Helen explicó que necesitaban hacerle algunas pruebas, ya que se veía bastante bien para alguien que había sido alcanzado directamente por un rayo. El héroe se tensó. No tenía heridas ni quemaduras, e incluso sus órganos estaban intactos. El sanador nunca antes se había encontrado con algo así. La bola de relámpago era una magia terrible que quemaba el cuerpo en segundos, pero recibió un impacto directo y no entendía por qué permaneció completamente bien. Helen le explicó que el profesor llegaría ahora y que tendría que analizar los resultados. Cuando el maestro entró, también se sorprendió mucho y contó que se había convocado un consejo de profesores por este incidente. Dijo que en primer lugar decidieron que Ben Folt sería expulsado, porque el uso de magia de combate, especialmente en una escuela con la intención de matar, es inaceptable. El héroe bajó la cabeza y admitió que también había golpeado a Ben, por lo que el profesor le ordenó realizar servicio voluntario durante un mes. El maestro también le preguntó a Ruin si tenía algún artefacto que le ayudara a sobrevivir, y el niño admitió que no tenía ninguno. La maestra contó que antes de que el niño fuera alcanzado por un rayo, su cuerpo estaba rodeado por una luz roja, como si estuviera protegido por un artefacto de alto rango. Ruin explicó que no sabía qué pasó entonces, pero definitivamente no tenía ningún artefacto. El héroe realmente no tenía idea de lo que había sucedido, y el profesor no hizo más preguntas. Pensó en ello, porque también había una experiencia que era indistinguible de un sueño, y esa extraña voz, hablando de Drak el Destructor de Mundos. De repente apareció una pantalla azul frente al héroe, y el héroe incluso gritó de sorpresa. Helen corrió a su habitación y preguntó qué había sucedido, y el héroe le preguntó si vio algo frente a él. La niña lo miró con preocupación y le explicó que no había nada delante de él, lo que significaba que no había visto esa pantalla. Ruin mintió diciendo que simplemente lo había imaginado, y Helen respondió que había elegido un mal momento para la broma. Ella anunció que sus pruebas también fueron normales, lo que significaba que podía regresar a su dormitorio. Mientras el héroe caminaba hacia el dormitorio, recordó que en esa ventana estaba escrito que él era la encarnación de Drak. Y no sabía si era posible que el artefacto de Drak le fuera transferido de alguna manera. Y justo ahora, en la calle frente al héroe, apareció otra ventana extraña con algún tipo de tarea. La tarea decía que tenía que dar puñetazos y patadas 100 veces, y esto estaba relacionado con la fuerza física. Comenzó a realizar estocadas con los puños y con cada golpe se protegía el avance de la búsqueda. Sin embargo, uno de los golpes no contó, y el héroe creyó que el progreso no estaba protegido si se cometía el más mínimo error. Después de un tiempo, cuando todos los ejercicios estuvieron completos, el héroe suspiró aliviado. Cumplió su tarea y recibió una recompensa de 10 puntos de fuerza. Tan pronto como recibió la recompensa,
Sintió un nuevo sentimiento circulando sutilmente en su sangre. El héroe sintió que se volvió mucho más fuerte después de eso. El poder que entraba en la magia se hizo mucho más poderoso. La velocidad de la resistencia del aire y el poder destructivo se sintieron completamente diferentes. En un momento, la pantalla también explicó que el maná del héroe ahora sería reemplazado por fuerza física. Todos los que sienten y estudian el maná tienen un círculo alrededor de su corazón. El círculo de maná juega un papel importante tanto en el fortalecimiento como en la liberación del maná. El héroe tenía 4 círculos de maná, más de lo que era común para personas de su edad. Pero debido a su trastorno, era tan bueno como cero. Pero esta vez, sus círculos de maná se han secado por completo, y la fuerza que circula locamente en su lugar son círculos de poder. El héroe no sabía que había magos sin círculos de maná. No sabía qué le sucedería si estos nuevos círculos no se convirtieran en un reemplazo completo. Decidió que era demasiado pronto para dejarse llevar por el pánico. Primero necesitaba probar los círculos en acción. En un abrir y cerrar de ojos, concentró una bola de fuego en su mano tan pronto como pensó en ello. Al ver el tamaño de su bola de fuego, Ruin se dio cuenta de que le habían dado una oportunidad única. Como la magia tenía un principio básico de funcionamiento, tardaba un promedio de 10 segundos en liberarse. Pero la capacidad de saltarse este paso y crear una bola de fuego usando el propio poder interno era definitivamente el poder del artefacto. El héroe se preguntó si era posible que Draka sufriera un trastorno similar al suyo, y luchó infundiendo magia en sus puños y piernas. Ruina intentó atacar al espantapájaros que estaba cerca con una bola de fuego y este voló en pedazos. Cuando finalmente completó la tarea, el niño cayó cansado al suelo y se estiró. Había tenido todos los fracasos en la etapa de descarga antes, pero finalmente los superó. El héroe se preguntó cómo era posible idear semejante método y qué clase de persona era este Draka. El niño no se dio cuenta de cómo se quedó dormido y se despertó solo por el sol cegador y los gritos de los estudiantes. Se agolparon a su alrededor y preguntaron preocupados si estaba muerto, pues les resultaba extraño que estuviera tendido en el suelo. Ruina se estiró dulcemente y preguntó confundido por qué lo miraban así, como si vieran a una persona durmiendo en la calle por primera vez. Admitieron que era la primera vez que veían algo así, y que también tenían curiosidad por saber si había estado bebiendo. El héroe ignoró el hecho con un gesto y explicó que estaba tan exhausto que se quedó dormido en el lugar. Los chicos notaron los restos en el suelo y decidieron que Ruin los había dejado, pero rápidamente descartaron el pensamiento porque estaba débil. Tan pronto como el héroe entró en la habitación, vio a Jason Damon cepillándose los dientes. Se sorprendió de que el chico regresara por la mañana. Era el hijo mayor de la familia Damon, famosa por su fundición y minería de metales. Y al menos no era hostil al héroe. Aunque era un psicópata, obsesionado con el alcohol y las chicas, razón por la cual abandonaba constantemente el recinto de la academia. Se preguntó qué habría estado haciendo Ruin la noche anterior, pero se tiró la camisa en la cara y se fue al baño. Allí el héroe se sintió inmediatamente mejor. Recordó que había una tarea adicional en la que los ejercicios aumentaron en número, pero la recompensa siguió siendo la misma. Ruin pensó que el número de ejercicios seguiría duplicándose, como se esperaba. No sería fácil. La tarea repetitiva podría realizarse una vez al día, pero a diferencia de la recompensa constante, el número de repeticiones necesarias aumentaba día a día. Si la tarea no podía completarse en un día, se reiniciaba todo el progreso. Por lo tanto, el héroe no faltó al entrenamiento. La única ventaja fue que los requisitos para completar la tarea no superaron las 3000 repeticiones. Durante el último mes, el héroe ha estado asistiendo a estas sesiones de entrenamiento todos los días, e incluso adquirió una nueva habilidad en arte corporal. Todos a su alrededor comenzaron a notar que Ruin había estado actuando de manera extraña últimamente. Empezó a dormir durante las clases en lugar de escuchar. El propio héroe ha estado completando tareas durante el último mes y buscando pistas sobre la identidad del dragón. Pero no pude encontrar ningún mago con ese nombre en los registros históricos. Lo mismo pasó con el Destructor de Mundos, el Jugador, la Ventana de Estado y las Misiones. No pude aprender nada de los libros. Mientras buscaba, Jason se acercó al hombre y le preguntó si estaba al tanto de los últimos acontecimientos o no. Le informó al héroe que su padre había llegado a la academia. El niño corrió hacia el pasillo de la academia y vio a su padre hablando con el profesor. Un poco después ya estaban conversando en la sala. Ruin preguntó cómo le había ido a su padre todos estos 6 años.
Todo estaba bien con él. El padre dijo que la hermana menor del héroe ya era toda una adulta, y ahora estaba estudiando el arte de la esgrima. Dijo que quería proteger a su débil hermano mayor, y el héroe se sintió incómodo ante estas palabras. El padre también le dijo a Ruin que las puertas de la casa siempre estaban abiertas para él, y que si las cosas se ponían demasiado difíciles, su hijo siempre podría regresar. Pero el héroe dijo que ahora se estaba preparando para los exámenes, y solo si no los aprobaba, su padre podría hacer lo que sabía. El niño le prometió a su padre que obtendría buenos resultados en el examen. El padre se dio cuenta de su determinación y después de la conversación regresó a la finca. Por fin llegó el día del examen escrito sobre comprensión de la magia. Cualquier violación se castigaba con la anulación del resultado. El héroe comenzó a escribir con concentración. El examen en sí se dividió en partes escritas y prácticas. La parte práctica se dividió en 4 más: tiro al blanco, medición del poder mágico, combate real y combate uno contra uno. Como dueño del desorden, el héroe aprobó la parte escrita perfectamente. Pero en la parte práctica, Mikkel siempre ocupó el primer lugar. Sin embargo, esta vez todo iba a ser diferente, pues Ruin confiaba en que sería él quien se llevaría el primer lugar este año. Una vez realizada la parte escrita y transcurridos varios días de preparación, llegó el momento del examen práctico. Cuando todos los estudiantes ya se habían reunido, Jason se acercó al héroe y le preguntó si tenía algún plan para el examen práctico. Antes de que el héroe pudiera responder, Mikkel y sus compañeros se acercaron a ellos, sorprendidos de que el chico fuera a participar. Puso su mano sobre el hombro de Ruin y le explicó que en lugar de salir y someterse a la humillación, podía simplemente ceder. Pero el héroe a su vez dijo que el consejo de Mikkel no sería útil. Blondie le apretó los dientes. Pensó que Ruin nunca se había comportado con tanta valentía antes y no entendía de dónde venía esa confianza en sí mismo. La primera parte del examen práctico estuvo orientada al tiro a varios objetivos. Su objetivo era simple. Era necesario descubrir cuántos objetivos podría alcanzar el futuro mago a la vez. Sin embargo, este año la dificultad aumentó porque los objetivos estaban en constante movimiento. Debido a esto, el rendimiento promedio de los magos fue simplemente terrible. Los examinadores se preguntaron cómo los resultados pudieron haber bajado tanto debido a un cambio tan pequeño. El profesor Elik en ese momento gritó que era el turno de Mikkel, que era su sobrino. El joven, seguro de sí mismo, se acercó a los objetivos y preparó un proyectil de energía en su mano. Después de alcanzar los objetivos, los estudiantes gritaron de alegría. Eso era de esperar de Mikkel. Había alcanzado tantos objetivos a la vez. Elik se dirigió a sus colegas y les sugirió que su sobrino era el orgullo de la academia y que seguramente sería el representante de ese año en el gran festival. El anciano no respondió. Dijo que este tiempo era suficiente para evaluar el nivel de los estudiantes actuales. Pero el profesor detuvo la cabeza de Tyrion y le explicó que Ruina debía hablar a continuación. El líder no pensó que todavía estaba asistiendo a la academia, y el joven se paró frente a los objetivos y se preparó para probar su fuerza. En un abrir y cerrar de ojos, encendió una energía salvaje a su alrededor. Incluso Elik se sorprendió por su ridículamente rápida velocidad de invocación. Y el rubio sonrió en ese momento y explicó que Ruin tenía un trastorno al liberar magia, por lo que aún no sería capaz de afrontarlo. El héroe recibió recientemente la habilidad de refracción del tiempo, que le ayudó a moverse anormalmente rápido durante 30 segundos. En otras palabras, el héroe ahora era como un tifón furioso. Los examinadores observaron con sorpresa lo que ocurría cerca de los objetivos. Cuando se completó la etapa, uno de los examinadores resumió que Ruin había destruido 27 objetivos. Los estudiantes comenzaron a susurrar sorprendidos. Este fue el resultado más alto en toda la historia de la academia. El director incluso se levantó de su asiento y aplaudió al joven estudiante. Los demás estudiantes también gritaron sus felicitaciones y aplaudieron con entusiasmo. Mikkel se enojó en ese momento y no entendía cómo Ruin podía hacer esto, porque antes ni siquiera podía liberar energía. El aplauso universal y el reconocimiento que el héroe no había recibido ni una sola vez en 6 años se extendieron cálidamente por su pecho. Sonrió con satisfacción porque siempre quería sentirlo por sí mismo. Ellis comenzó a indignarse porque Ruin usaba magia en sus manos. Pensaba que esa técnica no tenía nada que ver con la magia. Pero el profesor lo interrumpió y le explicó que la característica distintiva de la magia son sus posibilidades ilimitadas. El líder admitió que hoy vio un milagro creado por el estudiante. Un milagro mágico impecable. En ese momento,
En el pasillo, Jason se abalanzó sobre Ruina y gritó que venía el archimago. Los demás estudiantes intentaban averiguar cómo había logrado el truco en el examen de ayer. El héroe se dio cuenta de que hasta ayer era un paria. Todo cambió literalmente de la noche a la mañana, por lo que todavía le costaba acostumbrarse. Cuando Ruin llegó a la habitación, fue recibido por Michael, quien le explicó que la descaro del héroe le irritó y decidió advertirle que no saliera. Agarró a Ruin por el cuello después de que el héroe le explicara que todo se debía a la confusión de Mikkel por haber perdido. El héroe apretó con fuerza la mano del chico y la apartó de él. Le ofreció a Mikkel probar su fuerza en una pelea 1 contra 1, si así lo deseaba. El chico se dio la vuelta y se alejó de la habitación. Pensó que el héroe definitivamente fracasaría en la etapa de hoy. La segunda etapa del examen práctico fue la medición del poder mágico. El ogro Kingren, encerrado en el artefacto, absorbió el mana de los magos. Los estudiantes tuvieron que dirigir su magia hacia él y obtener un resultado alto. El héroe le explicó a Jason que solo necesitaba apuntar a la estatua y usar el hechizo en el que tenía más confianza. Pero este ogro era famoso por evaluar muy severamente. Obtener un resultado superior a 20 ya se consideraba algo digno de elogio. Muchos ni siquiera consiguieron más de 2 puntos. Mikkel fue el siguiente en asumir el desafío, dirigiendo su flujo de maná y ataque directamente al ogro. El ogro sonrió, sin olvidar insultar a la familia del niño, y finalmente le dio 27 puntos. Luego, Ruin se paró frente al ogro, concentrando toda su energía en sus manos. Los estudiantes no entendían cómo era posible que tuviera al menos magia de 4º grado. En ese momento, el héroe saltó y dirigió toda su energía hacia un golpe contra el ogro. El examinador observó esto con una expresión de sorpresa y pensó que era imposible. Ruin movió la magia de su puño a su pierna y detonó. Se rumoreaba que la ruina era al menos un mago de 5ª clase, y el héroe pensó que su hechizo había funcionado como debía, pero el rostro de Kingrem era extraño. El ogro miró atentamente a Ruina y le preguntó quién era. El héroe comenzó a presentarse, pero el ogro lo interrumpió y le preguntó si por casualidad era Draka, momento en el que el tipo entró en shock. Kingrem lo saludó y le explicó que lo había estado esperando durante mucho tiempo, pero que todavía lo llamaba por otro nombre. Los estudiantes observaron toda esta escena y no entendieron de qué estaba hablando el ogro. Pensaron que había confundido a Ruin con otra persona. Durante los últimos 2 meses, el héroe leyó todos los libros disponibles, pero no pudo encontrar ninguna mención de Drak. Pero Kingrem tenía la información. Ruina le preguntó al ogro quién era Drak, y él, a su vez, se sorprendió de que no esperaba encontrarse con su encarnación en la academia. El ogro estaba a punto de irse sin decir nada más, pero el examinador le exigió que nombrara las partituras. Explicó que de acuerdo a la normativa, Kingram debe evaluar a los estudiantes bajo contrato. Así, después de un tiempo, ya circulaba el rumor entre los estudiantes de que el legendario ogro le había dado una puntuación de 100 puntos a uno de los estudiantes. En la confusión, el profesor Heidel se acercó al héroe y le dijo que habían llegado a la cabeza rumores de que había ganado 100 puntos y quería entregarle un premio. Le entregó a Ruin un pergamino que describía la sala de artefactos y le pidió que lo siguiera. El profesor lo llevó al único lugar de la academia donde estaba prohibida la entrada. Bajaron las escaleras y se detuvieron en la sala de artefactos. El profesor no pudo continuar más. El héroe no sabía qué estaba pasando, pero como era su recompensa, decidió entrar y echar un vistazo. La sala de artefactos estaba bastante oscura, pero había muchas cosas antiguas allí. De repente se escuchó una voz que decía que el héroe parecía confundido, como si no se diera cuenta de su propio valor. Kingrem le preguntó a Ruin si le sorprendía no estar frente a la estatua, porque ese era el único lugar donde podía estar. El ogro explicó que el héroe no entiende su importancia a pesar de que usa el mismo artefacto que el jugador. Dijo que este raro artefacto era único, y que tenía curiosidad por saber cómo Ruin lo consiguió. El chico admitió que él mismo no entendía esto y por eso quería saber quién era Draka. Kingrem reveló que Draka era un ser que quería convertirse en Dios. Un día llegó a la tribu Pico del Cielo, a la que pertenecía el ogro. Era bajo y pequeño, lo que le daba un aspecto antiestético. Sin embargo, su fuerza era tan monstruosa que nadie de la tribu podía resistirse. Incluso varios ogros no pudieron derrotarlo. Lo respetaban, vivía con los ogros y era parte de su tribu. Enseñó a Kingrem, el próximo jefe de la tribu, el idioma y la magia durante casi 100 años. El héroe se sorprendió de que una persona pudiera vivir 100 años, y Kingrem le respondió que Draka no era una persona.
Su verdadera forma era el dragón negro Dracagonia. El héroe quedó en shock. Le parecía increíble que los dragones realmente existieran. El ogro reveló que Draca había encontrado una manera de luchar como un héroe infundiendo magia en sus brazos y piernas. Draca creó una habilidad que solo él podía usar. Con su ayuda, se convirtió en el ser más poderoso del mundo, pero al final no descansó hasta destruir todo a su alrededor y a sí mismo. El héroe se dio cuenta de que por eso lo llamaban el destructor de mundos. Ni siquiera podía imaginar lo fuerte que era Draca. De repente apareció una pantalla frente al héroe y pensó que tendría derecho a una recompensa por comunicarse. El héroe recibió en sus manos una esfera, que se llamó Strahn. El ogro sugirió que Ruina debe haber recibido una recompensa por la tarea. Draca tenía la costumbre de charlar de esas cosas mientras miraba al vacío. El héroe le mostró la esfera al ogro, quien confirmó que la pelota era Strahn. Explicó que Strahn siempre estaba cerca de Draca, por lo que no pudo evitar reconocerlo. Strahn era la encarnación del poder, aunque lo llamaban espíritu. Era diferente de los espíritus ordinarios. Tenía un carácter desagradable y pedía comida. De repente, la esfera en las manos del héroe comenzó a agrietarse, y Kingre me explicó que el espíritu pronto despertaría. Al momento siguiente, un pequeño oso apareció en las palmas de Ruin, frotándose los ojos adormilado con sus patas e indignado por ser llamado así. El héroe volvió a llamarlo oso, y la pequeña bestia mostró sus dientes y garras. Ruina le preguntó al animal: si no era un oso, entonces, ¿qué era? El oso dijo que él es una encarnación que no está limitada por ninguna forma y que puede ser lo que quiera. Intentó transformarse, pero se asustó al darse cuenta de que toda su fuerza había desaparecido en algún lugar. La bestia supuso que todo esto se debía a que se había reencarnado con el estómago vacío, y ahora pedía comida. Cuando el héroe admitió que ni siquiera sabía qué darle de comer al oso, este se echó en la palma de su mano, ofendido, y se quedó dormido. El ogro se rió en ese momento. Dijo que habían pasado miles de años, pero el carácter de Estrana seguía siendo el mismo. Explicó que mirar Ruin y el campo le recordaba los viejos tiempos. Le recordaron a Kingrem, a Estrana y Drac, a quienes había conocido en su tierra natal, entre la tribu Pico del Cielo. El ogro se preguntó qué haría Ruin a continuación con el poder que ahora lo hacía más fuerte. El héroe pensó que esto era un deseo de proteger a su pueblo de los demonios, y también para elevar el nombre de la familia Ardel y declararse apropiadamente ante aquellos que lo despreciaban. Ruin explicó que viviría por su propia voluntad, por el bien de su pueblo, de Sembi y de él mismo. Kingrem sonrió. Prometió esperar el futuro que traería nuestro héroe. Aunque Ruin había obtenido una pista sobre la identidad de Drac gracias al ogro, su rutina diaria no había cambiado en absoluto. Salió y despertó al oso. Lo único que se sumó a toda la rutina fue la alimentación de Strana. El bebé comía mucho. La comida en cuestión era el poder que el héroe recibía de las misiones. Strahn se alimentaba de su poder. Y la habilidad del compañero de campo aceleró su desarrollo junto con el desarrollo del oso. El héroe recibía 100 puntos de fuerza adicionales cada vez que el oso se hacía más fuerte. Drácula tenía una fuerza de 3100, y el héroe aún no tenía 1000, pero ya se sentía muy fuerte. Ruin quería saber si había una forma de ganar fuerza además de mediante misiones, y el oso prometió decírselo si le daba un vaso de agua. El héroe puso cara de enfado y le sugirió al oso que no dijera nada si quería morir de hambre. Entonces la bestia dijo que puedes asumir tareas de mayor dificultad. Cuanto más difícil sea la tarea, mejor será la recompensa. También se otorga fuerza al crear objetos o encontrar un artefacto. También puede servir el tendón del ogro y hacer un elixir. El oso dijo que todas esas opciones no eran para Ruin, porque primero necesitaba ganar 1000 fuerzas. El héroe pensó todo este tiempo que se había vuelto más fuerte, pero en realidad solo estaba al comienzo de su viaje. Entrenaba todos los días para aumentar su fuerza física, y cuando llegó a la marca de 930, comenzó la tercera etapa del examen. La verdadera pelea a la que llegó el héroe. Esta prueba fue diseñada para comprobar que también los magos gestionaban los riesgos, y esta etapa era la más importante de todas. Los caballeros de Faldren fueron llamados para ayudar con el examen para garantizar la seguridad de los estudiantes y verificar su compatibilidad. La prueba duró 10 días y, dependiendo de los puntos obtenidos, los alumnos recibieron diferentes monstruos. Y como hoy ya era el último día de prueba, todos estaban interesados en qué tipo de monstruo aparecería ante ellos. También estaban los orcos, que solían vivir en grupos,
Eran mucho más grandes que las personas y tenían capacidades intelectuales. Los estudiantes estaban en shock. No sabían si era correcto pelear con ellos como parte del examen. El profesor se dirigió a ellos y les instó a mantener la cabeza fría y a considerar esto como una verdadera lucha para darlo todo. Uno de los ponentes fue Mikkel con su flecha de hielo, pero el orco saltó y lo atacó desde arriba, saltando por encima de los caballeros. Mikkel se quedó paralizado, incapaz de moverse. Un poco más y el orco se habría golpeado la cabeza. Pero el profesor recobró el sentido a tiempo y convocó una prisión de árbol con sus propios poderes para atrapar al monstruo con grilletes. El orco intentó con todas sus fuerzas liberarse de las ataduras y gruñó amenazadoramente. Con su mano libre seguía intentando alcanzar a Mikkel, que había caído al suelo y aún no podía moverse por el miedo. Le explicaron que estaba fuera, y Elik estaba fuera de sí de rabia. Decidió detener la ruina y se volvió hacia la cabeza. Le sugirió al anciano fortalecer al monstruo de ruina, ya que su número de puntos era mucho mayor que los demás. Para esta versión se eligió un orco, que fue traído junto con los ogros. Usar un ogro en la prueba era muy peligroso. Pero el líder decidió observar de todos modos, porque el profesor y los caballeros estaban cerca para garantizar la seguridad. El profesor Heidel se acercó a Ruin antes de que comenzara la batalla y le explicó que hoy su prueba sería más difícil que las demás. Dijo que la academia espera mucho del héroe, porque Kingram le dio la calificación más alta. Cuando le dijeron a Ruin que lucharía contra un ogro, incluso Strand se sorprendió. Los ogros eran similares en apariencia a los orcos, pero eran físicamente mucho más fuertes y podían romper un cráneo o desplazar huesos de un solo golpe. El caballero le preguntó al profesor si estaban seguros de que el ogro debía ser colocado, pero el profesor dijo que era orden del jefe. El caballero vio al joven y no entendió cómo lucharía contra el gigante. Además, pasó junto a él. El chico explicó que pelearía desde el frente, ya que sus hechizos eran diferentes a los habituales. El caballero intentó objetar, pero fue en vano. No sintió ningún miedo de él. Cuando se anunció el inicio de la prueba, el ogro se abalanzó con todas sus fuerzas sobre los soldados y el héroe. Ruin no lo pensó mucho y se lanzó entre los soldados directamente hacia el monstruo. El caballero solo tuvo tiempo de gritar confundido por lo que estaba haciendo este tipo. Pero el héroe ya había golpeado el puño del ogro con toda su fuerza furiosa. El polvo se levantó a su alrededor. Todos se sorprendieron de que el propio estudiante fuera al ataque y nadie sabía si estaba vivo. Pero al momento siguiente, Ruina apareció del polvo y el caballero puso su mano sobre su hombro, explicándole que necesitaba comunicarle sus intenciones. El héroe explicó que si le hubiera contado al caballero sus planes desde el principio, éste se habría opuesto a ellos. El caballero no respondió y le pidió que diera un paso atrás y les permitiera terminar lo que habían comenzado. Pero Ruina se resistió. Explicó que esta era su prueba y que él mismo tenía que pasarla. El héroe no sabía cómo sucedió, pero frente a él estaba un ogro 5 veces más grande que él. Él entendió lo que gritaba el ogro. El monstruo estaba asustado y le pidió al hombre que lo liberara. Frente al héroe apareció una pantalla con una tarea en la que debía golpear al ogro y derrotarlo. La recompensa era muy valiosa y el héroe sonrió. Al momento siguiente, el monstruo saltó alto y planeó aterrizar justo en Ruina. Pero él saltó hábilmente hacia atrás y el ogro golpeó el suelo con los puños. El chico usó una de sus habilidades de refracción del tiempo y comenzó a correr. Se acercó al ogro y lo golpeó en el punto vulnerable con el puño cargado. Ratsari no podía entender quién era este tipo que ni siquiera se inmutó ante el ogro. El héroe y el monstruo chocaron sus puños como si estuvieran en una pelea igualada. En algún momento, el ogro agarró a Ruin por la pierna y lo arrojó lejos de sí. Pero el tipo aterrizó de pie y, además, saltó hacia el monstruo. Le dio un puñetazo con toda la fuerza que pudo reunir. Cuando el ogro voló unos metros hacia atrás, Ruin aterrizó sobre su pecho, inmovilizando al monstruo contra el suelo. Apretó toda la energía en su puño y entonces el monstruo se dio cuenta que el héroe lo entendía. En ese mismo momento, el tipo lanzó su puño a la mandíbula del ogro. Strand se sorprendió. No esperaba que su nuevo amo fuera mucho mejor de lo que esperaba. En ese momento se escucharon gritos emocionados entre los estudiantes, alabando a Ruin. Elik miró enojado el campo de batalla y se dio cuenta de que el héroe había ganado. Los caballeros y el profesor ya se habían reunido alrededor del ogro. Los caballeros estaban sorprendidos por cómo Ruin lidió con él sin ayuda de nadie. Uno de ellos se acercó al chico y le preguntó quién le enseñó a pelear así, pero él respondió que nadie. El héroe pidió al profesor que anunciara los resultados del examen.
El profesor explicó que ni siquiera pensó que el héroe sería capaz de derrotarlo, pero ni siquiera le dio la oportunidad de intervenir. Ruin se dio cuenta de que había pasado la prueba y recibió el ojo del jugador como recompensa. El oso le explicó que eso significaba que el héroe ahora se había convertido en un verdadero jugador. Dijo que con la ayuda del ojo ahora podrá ver la verdadera fuerza de las personas y todo tipo de secretos. El héroe también tenía un minimapa desbloqueado, que le permitía ver todo en un radio de 500 metros. El oso se ofreció a mirar al ogro derrotado usando el ojo del jugador, pero Ruin quería verificar al profesor Heidel, pero no pudo leer la información sobre él. El oso le explicó al héroe que no podía ver información sobre alguien más fuerte que él. A medida que aumenta tu poder, la cantidad de información que puedes ver debería aumentar. Después de que se completó la prueba de combate real, los rumores de que Ruin derrotaría al ogro se extendieron por toda la academia. Jason y Ruin se sentaron en un banco en el jardín de la academia. Jason se preguntó si su amigo estaba acostumbrado a este tipo de atención. En ese momento, Ruin fue llamado por una hermosa chica desconocida. Ella y las otras chicas lo elogiaron por pasar la tercera etapa del examen y le entregaron una bolsa con el desayuno. Cuando las chicas se fueron, Ruin le entregó la bolsa a Jason y le ofreció un bocadillo. Pero él empezó a sermonearla sobre lo irrespetuoso que era actuar de esa manera hacia una chica que estaba intentándolo. El héroe, mirando a su compañero con la ayuda del ojo del jugador, vio que tenía un gran potencial. Durante los últimos días, Ruin había revisado a todos en la academia y, aparte de él, solo Mikkel tenía un alto potencial. El héroe miró a Jason seriamente y le pidió que se esforzara un poco más para mostrar un buen resultado en la siguiente prueba. Jason, a su vez, preguntó si era la misma ruina que su camarada había conocido antes. Un amigo me dijo que últimamente han surgido rumores sobre él de que desplazará a Mikkel y se convertirá no solo en el mejor estudiante, sino también en el representante de la academia. Finalmente, los dos chicos decidieron volver a la academia. En el quinto mes de cada año, los representantes de las academias se reunían y determinaban cuál era la mejor entre ellas mediante la celebración de un festival. Y una vez cada 8 años se celebraba una olimpiada, en la que los participantes competían por el título de Mejor Mago. Fue una competición nacional para los mejores estudiantes de las academias más famosas. Los ganadores recibieron un gran premio en efectivo y varios privilegios. También hubo un límite en el número de participantes. Un estudiante para las competiciones individuales y 30 para las competiciones grupales. En la cafetería de la academia, todos pensaban quién sería el representante en el festival de este año. Jason asumió que tendría que ser Ruina. Era el único mago que había obtenido 100 puntos de Kingrem. Otro estudiante dijo que Mikkel había quedado último 4 de 5 veces en el pasado, por lo que no podía ser representante. Fue gracias a Mikkel que el equipo de chicos fue bautizado como la Post-Academia, es decir, la academia del último puesto. Y la única manera de deshacerse de este estigma era enviar a Ruin. El héroe explicó que el examen aún no había terminado y que era demasiado pronto para confiar y esperar algo. Finalmente, los participantes del gran festival fueron elegidos en función de los resultados del examen y las recomendaciones de los profesores. El héroe necesitaba concentrarse en la siguiente prueba. 4 días después de completar la tercera etapa, Ruin recibió 1000 fuerzas. Y una vez obtenido el logro de completar la preparación, el oso en este día también tuvo que aumentar su fuerza. Se ha duplicado la dificultad de la misión repetible de subida de nivel y se han triplicado las recompensas. El héroe notó cómo el oso crecía de acuerdo con su nivel. En ese momento, en su oficina, Ellie, que estaba pensando en cómo la batalla con el logro le había hecho ganar puntos extra a Ruin. No sabía si Mikkel podría ganar contra él. Ahora no solo estaba en riesgo la participación de Mikkel en el festival, sino incluso su lugar como mejor graduado. En ese momento, el héroe no entendió lo que había sucedido, porque sus indicadores de fuerza de repente alcanzaron 1200. El oso le explicó a Ruina que ahora podía convertirse en cualquiera. Ahora podía transformarse, aunque todavía había algunas limitaciones. Como resultado, el oso se convirtió en un espantapájaros, aunque el héroe esperaba algo más. En el papel de espantapájaros, se suponía que debía actuar como ayudante para completar la tarea. El oso explicó que como aún era débil, su nivel correspondía al de un mago de tercera clase. El espantapájaros le ofreció convertirse en un demonio o en un dragón a petición del héroe. El chico sugirió empezar a entrenar ahora mismo y los ojos del oso brillaron con intriga.
Concentró toda su energía en su puño y se preparó para atacar a Ruin. Él a su vez saltó hacia atrás y pensó que probablemente Mikkel también estaba entrenando ahora. Pero él no lo adivinó. En ese momento el rubio estaba en la oficina de su tío y discutía sobre el héroe. Mikkel creía que Elik no tenía derecho a indignarse. Si los rumores eran ciertos, fue su tío quien contribuyó a las altas puntuaciones de Ruin. El joven explicó que fue Elik quien sugirió apostar un ogro contra el héroe, razón por la cual obtuvo tantos puntos. El tío estaba terriblemente enojado con su sobrino, creyendo que lo estaba chantajeando. Le entregó una pequeña botella que contenía algún tipo de planta y líquido. Era la hierba del despertar, la flor llameante que se utiliza para hacer elixires. El tío explicó que si bebes esta poción, puedes obtener el efecto de despertar, lo que reducirá significativamente el tiempo que lleva lanzar hechizos. Mikkel notó que se trataba de una empresa arriesgada, pues el profesor Heidel sabía muy bien de lo que era capaz el rubio. Pero en lugar de responder, el tío entregó otra poción y explicó que si se tomaban juntas, ocultarían el hecho de que se había tomado el elixir. Le pidió a su sobrino que no tuviera miedo, porque la familia Jerichil siempre había tenido esa forma de seguir adelante. Finalmente llegó el día del combate 1 contra 1. El examen se llevó a cabo en el Mana Barrier Hall. Cada año, durante estas luchas, las gradas se llenaban por completo y finalmente llegaba el momento de la batalla final. En ella, Ruin tuvo que luchar contra Mikkel. El oso le explicó al héroe que el enemigo sabe que intentará cerrar la distancia, por lo que podría ser difícil luchar. El héroe sonrió con picardía. Supuso que si aún lograba acercarse, entonces un golpe sería suficiente. Para que esta prueba fuera lo más parecida posible a las condiciones de una batalla real, se colocaron objetos geográficos en la sala. Ruin notó que la condición de Mikkel estaba lejos de ser normal. Con la ayuda del ojo del jugador, vio que el hombre rubio tenía un estado berserker oculto especial. Se dio cuenta de que Mikkel había tomado algo para que los demás no descubrieran que había tomado algún tipo de droga. Antes de los exámenes, se realizó un exhaustivo control de drogas, pero el profesor Elik fue el responsable de ello. En ese momento, el juez explicó a los chicos que no debían preocuparse por su oponente, porque ahora estaban en una sala donde la efectividad de la magia se reducía en un 99%. El héroe le preguntó al juez qué pasaría si resultaba que alguien había tomado la poción prohibida, momento en el que el rubio se asustó. El juez explicó que quienes incumplan el examen perderán el derecho a aprobarlo, y además serán expulsados. Ruin pensó que necesitaría conseguir alguna evidencia contundente de que Mikkel había tomado algún tipo de droga. Cuando se anunció el inicio de la pelea, los chicos corrieron uno hacia el otro desde diferentes extremos de la sala. Mikkel utilizó grilletes de contención sobre el héroe y ya estaba volando desde arriba para atacarlo. Pero el héroe no se dejó retener por las ataduras, y todas las gradas quedaron impactadas por lo rápido que logró liberarse. Ruin pensó que era genial. El salón de barrera de maná redujo el poder del maná, pero no tuvo efecto en su propio poder. Mikkel no se detuvo en ese punto y utilizó furiosamente su aliento de fuego. Pero el héroe aprovechó la aceleración y esquivó cada uno de sus ataques. Se escondió detrás de una roca y notó que la poción de Mikkel tenía el efecto de reducir el tiempo de invocación y aumentar la recolección de maná. Ahora estaba seguro de que el rubio había bebido la flor llameante. Mikkel perdió su sentido de distinción entre aliados y enemigos, y todos los receptores del dolor fueron suprimidos. El héroe se detuvo un momento y sonrió. Le dijo a Mikkel que tenía tanta confianza porque aceptó la flor en llamas. El rubio se sorprendió. Se dio cuenta que había sido expuesto, pero ni siquiera tomar el elixir evitó que Ruin lo derrotara. Tomó carrerilla y con un gesto del tiempo corrió hacia Mikkel. El rubio se dio cuenta de que era demasiado rápido y trató de construir una pared de hielo frente a él. Al momento siguiente, ya había dirigido un lagarto de fuego hacia el héroe, que se abalanzó directamente sobre él. Ruina aprovechó el terremoto y reunió toda su energía en su puño. Lo usó en el suelo, y desde allí se derrumbaron tanto el lagarto como la pared, y el propio héroe se acercó a Mikkel, quien gritó de miedo. El héroe juntó sus dedos para golpear al rubio en la frente, pero en el último momento dirigió energía allí y golpeó con especial fuerza. El chico voló hacia atrás unos metros, pero todavía estaba consciente incluso después de tal golpe. A este paso, Mikkel podría morir por las heridas acumuladas. Ruina invocó un árbol vinculante, ató al rubio y lo levantó del suelo para que no pudiera escapar.
Llamó al juez y le explicó que Mikkel había consumido una droga prohibida y el juez le pidió que explicara por qué pensaba eso. Ruin explicó que el uso fue ocultado por la persona que realiza las pruebas antes de cada partido, e hizo alusión a Elik, porque en toda la academia solo había una persona que encajaba con esa descripción. Elik corrió indignado hacia el juez y Ruin no entendió las acusaciones de que Mikkel había tomado la droga, y el profesor supuestamente la había ocultado. Ruin sonrió y dijo que podía demostrarlo ahora mismo. Elik sugirió volver a hacer la prueba de drogas, pero el héroe explicó que era inútil, ya que el profesor le dio un elixir de ocultación. En ese momento, el héroe se acercó al árbol y, usando la fuerza, lo derribó casi por completo. Explicó que había golpeado la frente de Mikkel con tanta fuerza que él permaneció consciente y riendo después de eso. En su estado actual, el rubio tenía al menos una conmoción cerebral y 4 costillas rotas, pero se reía. En ese momento, el director de la academia llamó al profesor Elik con voz amenazante. No entendió cómo el profesor se atrevía a hacer semejante cosa en el territorio sagrado del examen, y le pidió que fuera a su oficina. Los acontecimientos de la cuarta etapa arrasaron la academia como una tormenta. Las manipulaciones de la familia Jerichil salieron a la luz. En esta época, el héroe adquirió un nuevo apodo. Ahora se le llamaba el exorcista de los magos, Ruina. También fue citado a la jefatura de la academia. Cuando el muchacho entró por la puerta, vio un prado verde y el trono de Terón, en el que estaba sentado el rey de los magos. El director de la academia se acercó a él silenciosamente y le preguntó qué veía el chico allí. Mientras caminaban, el anciano explicó que la apariencia de este lugar fue creada con la ayuda del Ojo de Mayerok. Este nombre pertenecía al líder de los demonios que invadieron el continente de Frelia. Hacía que el objetivo viera lo que más deseaba. El jefe explicó que las imágenes que rodeaban al héroe eran cercanas a lo que él quería ver. El héroe pensó que quería ver a la familia Ardel florecer y convertirse en el mejor mago. Ruin preguntó qué veía el líder, y él dijo que veía un mundo en el que los estudiantes se comportaban como estudiantes y los magos se comportaban como magos. Mientras salían de ese lugar para ir a la oficina, el héroe miró hacia atrás y vio a sus compañeros levantándolo y elogiándolo por su victoria. El jefe invitó a Ruin a una taza de café y lo observó atentamente. Se cruzó de brazos y preguntó cómo sabía el héroe que Mikkel había usado la flor llameante. El chico respondió que el rubio no estaba actuando como solía hacerlo, y de inmediato pensó en la flor en llamas debido a su comportamiento agresivo y ansioso. El jefe explicó que el héroe no solo asumió que Mikkel había usado la flor, sino que estaba 100% seguro de ello. Ruin decidió no decir toda la verdad y explicó que utilizó la fuerza física, no magia. Aunque Mikkel estaba en estado de shock, su risa a pesar de las heridas que había recibido solo podía explicarse por el consumo de la flor. El jefe pensó que a los 16 años, el muchacho era lo suficientemente perceptivo como para notar instantáneamente cambios sutiles. Expresó su profundo pesar por lo sucedido y prometió garantizar personalmente que la familia Jerichil no dañara al héroe. El líder también invitó a Ruin a participar en el gran festival como representante de su academia. El héroe se sorprendió. El representante de la academia en el festival es un estatus con el que todos sueñan. Ruin le explicó al líder que le faltaba experiencia, ya que no había participado en batallas reales en los últimos 5 años. Sin embargo, el líder creía que Ruin era más que digno de ser considerado candidato a la victoria. Ruin se sintió avergonzado, y el líder continuó diciendo que el tipo se convertiría en un arma secreta que aparecería de la nada. El héroe sonrió. Se dio cuenta que como siempre había sido el último en el pasado, nadie le prestaba atención. Pero ahora todo había cambiado. El líder explicó que sería más beneficioso para Ruin asistir a clases de artes corporales, por lo que invitó a un profesor de artes marciales. El niño reconoció al hombre como Golter Pirant, uno de los 5 caballeros del sexto rango y el único en el reino de Radian. Fue con él con quien el héroe se cruzó en la tercera etapa del examen práctico. El niño no podía imaginar que tendría la oportunidad de recibir instrucciones de él. El caballero dijo que la última vez los ataques del chico fueron buenos, claros y sin movimientos innecesarios. Sin embargo, era demasiado obvio que Ruin no había estudiado artes marciales durante muchos años, lo que hizo que el chico se sintiera un poco molesto. Pirant explicó que las habilidades del héroe podrían funcionar contra el ogro, pero un caballero habilidoso podría leerlo como un libro abierto. Ruin sabía que tenía razón.
Sus movimientos eran el resultado de repetir los mismos golpes como parte de la misión. El caballero sugirió con entusiasmo que comenzara a entrenar de inmediato. Pirante decía que lo más importante para un caballero son sus piernas. Ellas dan fuerza a la espada y le permiten adivinar las acciones del enemigo. Además, en el centro de entrenamiento normalmente se enseñaban artes marciales celestiales. Un día, el héroe declaró que su entrenamiento no beneficiaría al caballero, pero el caballero le explicó que era una inversión que valía la pena. El caballero pensó que Ruin lo estaba haciendo bien. Al chico no le faltaba resistencia. El mago cuerpo a cuerpo era físicamente más fuerte que el ogro, por lo que el joven le pareció extremadamente interesante a Pirant. Pasaron 3 semanas así, y el oso informó que debido al efecto de dominar el arte marcial celestial, había avanzado al tercer rango. Admitió que Ruin se estaba volviendo más fuerte sorprendentemente rápido, mientras que Draka no había ganado fuerza tan rápido en su tiempo. En ese momento, Jason, sin aliento, corrió hacia el héroe y le preguntó si ya había visto el stand. En la ceremonia de entrada, Ruin presentó a los nuevos estudiantes y se paró en el escenario, lo que hizo que todos sintieran envidia de él. Justificando sus secretas esperanzas durante todos estos años, el héroe se mostró solo desde el lado lastimoso. Solo podía observar desde lejos cómo Mikkel recibía todo el crédito. Ahora, corriendo hacia el estrado, Ruin vio que se había convertido en un representante de su academia. Otros estudiantes corrieron hacia él para felicitarlo y decirle con alegría que actuarían en el festival en su nombre. Le tomó mucho tiempo al héroe, pero volvió a ser representante de la academia. Algún tiempo después, el profesor le dijo al héroe que estaba sorprendido de saber por Sir Golter que el niño dominaba las artes marciales. Los preparativos para el gran festival se desarrollaron sin problemas, tras lo cual los estudiantes se dirigieron al recinto del festival. Un grupo de chicos de la misma academia se acercó a los sorprendidos estudiantes y les dijo que no se avergonzaran con su sorpresa por el tren mágico. Se trataba de Henkes, el corista de Mikkel, quien había participado con él en el Festival de Magia el año pasado. Instó a los estudiantes a no esperar que Ruin realizara un milagro en este festival. Uno de los compañeros de Henkes estaba cerca y asintió con la cabeza en señal de acuerdo, creyendo que habrían tenido una mejor oportunidad si Mikkel hubiera sido elegido como su representante. El héroe pensó que muchas personas estaban tratando de obtener una ventaja al congraciarse de alguna manera con la familia Jerichil. El héroe sonrió y dijo en voz alta que los perros de Mikkel se mantuvieron leales incluso cuando su dueño fue expulsado de la academia. Explicó que este festival estaría un nivel por encima del resto, por lo que ganar le daría mejores oportunidades que con la familia Jerehil. Henkes gritó que eso solo sucedería si ganaban, pero eso era imposible. El héroe explicó que la cooperación juega un papel importante en el festival, por lo que es mejor no utilizar a quienes interfieren con el trabajo en equipo. Henkes sugirió que en ese caso el héroe competiría sin ellos. Ruin sugirió que pensaran en ello mientras viajaban en el tren, porque no había ningún Gerichil allí para juzgar su lealtad. Cuando los estudiantes viajaban en el tren, miraban felices a su alrededor y se sorprendían de lo rápido que era. El oso en ese momento también admitió felizmente que el mundo se había convertido en un gran lugar. En su época no existían trenes tan rápidos. De repente, una voz desconocida se escuchó en la puerta y 3 chicos con diferentes uniformes saludaron burlonamente a la Post Academia. El símbolo del uniforme era del Instituto Nacional de Magia, la única institución educativa en el Reino del Desierto. El jefe de la pandilla buscaba a Mikkel y esperaba que no hubiera escapado. El oso se rió en el hombro del héroe. No entendía cómo permanecía tan tranquilo en tal situación. Ruin no participaba en tales eventos, por lo que ni siquiera se dio cuenta de que los chicos de la academia estaban siendo insultados tan abiertamente. El profesor estaba leyendo un libro en ese momento y no tenía intención de interceder. En ese momento actuaba como un escolta ordinario. Ahora el poder y la responsabilidad del equipo estaba en manos del héroe como representante de la academia. En ese momento, el matón se acercó a Henkes y le preguntó dónde se escondía Mikkel. En ese momento, el héroe se puso de pie y explicó que probablemente Mikkel estaba acostado en la cama en ese momento, rezando para que sus costillas se curaran correctamente. El líder se sorprendió de tal valentía, se acercó a Ruin y le preguntó su nombre. El héroe se presentó y le pidió que bajara de su carruaje. Antes de eso, también quiso que el líder se disculpara de manera educada por todos los insultos que había expresado. El líder claramente no esperaba esto y le gritó a Henkes que debería haberle contado a su nuevo representante sobre él.
Al parecer, los estudiantes que participaron en el Festival de Magia temblaban en presencia de esos estudiantes. Todo porque estaban siendo atacados por Seth Malkiri, cuyos planes eran aplastar la moral de sus oponentes, incluso antes de la batalla. El héroe sonrió y sugirió que resolvieran las cosas en el momento. Malkiri quedó claramente sorprendido ante tal propuesta. Tan pronto como lanzó sus puños hacia las ruinas, un profesor de otro instituto corrió y le pidió que se detuviera. Le pidió que se sentara y se calmara y que no se hiciera enemigos desde el principio. El maestro también pidió disculpas al profesor por el comportamiento de sus alumnos. Antes de irse, Malkiri se volvió hacia el héroe y le explicó que se ocuparía de él más tarde. En otro vagón, el maestro se volvió hacia el líder y le preguntó si había notado algo. Explicó que el profesor Heidel estaba sentado y sonreía mientras los observaba, como si estuviera esperando que comenzara una pelea. El maestro creyó que Ruina definitivamente tenía algo que ellos no sabían. Después de un breve enfrentamiento con otro instituto, la atmósfera en el vagón cambió. Los estudiantes discutieron el primer partido, que fue una competición grupal sin representante. Henkes explicó que tenían que ganar porque no podían perder ante otra institución. El héroe sonrió. A partir de cierto momento, estos chicos, llenos de envidia y egoísmo, comenzaron a unirse. Ruin se puso de pie y explicó que los chicos del otro instituto no respetaban al representante y no lo ocultaron en absoluto. El chico dijo que si se hubiera quedado callado, habrían justificado plenamente el apodo burlón. Uno de los estudiantes sugirió poner a Henkes como portero en un partido de airball, y Henkes se sintió avergonzado por eso. Al parecer, los seguidores de Mikkel también decidieron ponerse del lado de Ruin. La siguiente parada fue el Ducado de Alten. Anunció el profesor a los estudiantes para que tomaran sus cosas y se dirigieran a la salida. Era un estado que formaba parte de la Federación Imperial de Reinach, una tierra donde los estudiantes tenían que dejar de lado sus emociones, incluso si habían sido enemigos acérrimos durante décadas. Si se produce un derramamiento de sangre en el territorio de Altain, el imperio de Reinach, representado por el gobernante del continente, llevará a cabo un juicio a los criminales. Debido a esta situación, la competición se celebró en Altain. En la plaza ya se había reunido mucha gente de diferentes academias e institutos. Jason admitió que aquí todo era completamente diferente. Él venía de una región bastante rica, pero este lugar no tenía nada con qué compararse. Como era de esperar de la capital de un reino, había un aire de noble antigüedad en todas partes, y los habitantes paseaban despreocupadamente por las calles. Ahora se dirigían en carruajes hacia su lugar de residencia temporal. El profesor esperaba que ninguno de sus estudiantes visitara a participantes de otras instituciones educativas, ni siquiera por error. El oso saltó sobre la rodilla del héroe y olfateó. Olió un aroma extraño. Era como si hubiera una reliquia de Drac cerca. Al día siguiente, antes de que los estudiantes se despertaran por completo, el héroe ya se estaba preparando para abandonar las instalaciones de la Academia Ignit. Corrió por las calles y el oso lo dirigió en la dirección correcta usando el minimapa. Finalmente, Ruin corrió al taller y miró dentro. Creyó que el objeto que usó el dragón negro estaría en un lugar más inusual. El héroe imaginó que terminaría en un mercado negro o en el almacén de un hombre rico. El chico encendió el ojo del jugador y vio un objeto brillante rodeado de energía y caminó hacia él. El objeto resultó ser un anillo que podía resistir el toque de un amigo o el abrazo de un ser querido. El oso explicó que el efecto puede no activarse cuando realmente se necesita, sino que puede funcionar en algo ordinario y entonces habrá una falla. Ruin se probó el anillo y pensó que le sentaba como un guante, como si hubiera sido hecho especialmente para él. El chico le preguntó al vendedor cuánto costaba el anillo y él se ofreció a llevárselo gratis. El héroe prometió al anciano comprar algo más en su tienda, y con la ayuda del ojo vio un libro de mecanismos cuánticos de magia y una espada. Tan pronto como puso su mano sobre el libro, una niña saltó hacia él y puso su mano sobre la de él. Era Irene Prius de la Universidad Femenina Seika. Había un rey inmundo, también conocido como el Rey de los Magos y el Rey de la Frontera, Theron Artemis. Él eligió a 11 magos para representar a la próxima generación, y ella fue uno de ellos. El héroe escuchó que ella era un genio, cerca de alcanzar la quinta clase, pero ya era una maga de quinta clase. Parecía que los rumores se estaban quedando atrás. La muchacha le pidió que le diera el libro, pues ya había encontrado lo que quería, y ahora decidió buscar algo más. Ella se sintió avergonzada y explicó que era parte de su tarea individual, y pidió que no le preguntaran sobre eso.
Ruin pensó que era poco probable que estuviera buscando este libro para la institución educativa. Tal vez era una orden del rey sucio. Cuando el héroe regresó a la habitación y le contó sobre la reunión, Jason y Henkes volaron inmediatamente hacia él. Henkes dijo que a pesar de que la niña es fuerte, siempre ocupa el segundo lugar y está terriblemente preocupada por las pérdidas. Exhaló y dijo que Doom Prime siempre había ocupado el primer lugar y por lo tanto, era el mago más reconocido entre todos sus pares en el continente. Sin embargo, no es tan genial ser un espadachín mágico. Una espada mágica no da un aumento notable en la magia en comparación con otras armas. Jason explicó que tenía un artefacto, buenas habilidades con la espada y talento para la magia. El héroe pensó que Irene Prius dominaba la magia de quinto grado a la edad de 16 años. Y el espadachín mágico Doom Prime, que derrota a Iris cada año. Si Ruin tuviera que luchar contra estos famosos genios, no sabía si podría derrotarlos. De repente, la puerta se abrió y uno de los estudiantes anunció que era hora de que el primer grupo se reuniera afuera. Cuando los chicos salieron, se anunció que el primer oponente del otro instituto sería la Post Academia. Malkiri apareció en el horizonte, feliz de tener oponentes tan débiles. El héroe pensó que estos eran los peores oponentes para ellos. Estos tipos eran famosos por su juego sucio. Y además de eso, muchos en su academia quedaron traumatizados por las interacciones con ellos. Los estudiantes del otro instituto se rieron, pensando que los estudiantes de la academia eran tan débiles que ni siquiera los dejaban calentar. Pero estas palabras no tocaron a Ruin en absoluto. Él creía que ellos mismos ya no eran los mismos que antes. Se acercó a los estudiantes de otro instituto y les dijo que además de ellos, se habían reunido muchos otros participantes en el gran festival. El héroe saludó a todos los presentes y explicó que era un representante de la Post Academia de la que se estaba hablando allí. Ruin sugirió que dejaran de llamarlos Post Academia, porque era desagradable. Explicó que quería intentar llegar al primer lugar. Malkiri frunció el ceño. No entendía quién era el héroe para hacer tal declaración y esperar obtener el primer lugar. Un poco más tarde, los estudiantes del instituto discutieron quién era Ruin y descubrieron que había fracasado en todo antes. Uno de los estudiantes contó cómo a principios del semestre el héroe cambió drásticamente y se convirtió en un monstruo con resultados asombrosos. Malkiri se levantó del sofá y se estiró. Quería darle una buena lección a la academia para que definitivamente no ganaran. Mientras tanto, en la casa de la academia, discutían sobre el lanzamiento de la granada de maná, una competición en la que participaron todos excepto el representante. La idea era lanzar granadas llenas de maná a un golem de Mithril. El equipo que destruye su golem más rápido gana. El héroe aceptó que, en comparación con otro instituto, carecían de estudiantes con talento. Explicó que esta era una competencia grupal y que si trabajaban juntos podrían ganar. El primer grupo debía calentar las granadas de maná, el segundo debía moverlas y el tercer equipo debía atacar al golem. Y también se necesitaba un cuarto equipo, que restauraría el golem enemigo. Ruina declaró que ahora no serían los últimos, sino los primeros. Esa era su sincera intención. El chico explicó que mientras los estudiantes del otro instituto lanzaban una granada, ellos lanzaban 2 o 3 a la vez. Todos los chicos admitieron que confiaban en Ruin y que seguirían sus instrucciones. Dividió a los chicos en grupos según sus fortalezas, y la habilidad del héroe estaba detrás de esta elección. Con la ayuda del ojo del jugador, el héroe vio la esencia del objetivo, pudo minimizar las debilidades y concentrarse en las fortalezas del grupo. Una vez que todos entraron en el grupo perfecto, incluso los chicos que dudaban del héroe comenzaron a simpatizar con él. Los miembros del equipo adquirieron más confianza y la esperanza comenzó a brillar en los muchachos. En ese momento, un joven lisiado irrumpió en la casa y cayó de rodillas. Ruin saltó hacia el tipo y le preguntó qué había pasado. Él dijo que otro instituto era el culpable de todo. El héroe se enojó con esta información. El estudiante dijo que un representante de otros estudiantes trajo a sus hombres con él y lo golpearon. Ruina no pudo permanecer más tiempo en el edificio y se fue a la casa de los estudiantes de otro instituto. Malkiri se rió entre dientes y le dijo al resto de los estudiantes que sabía que Ruin vendría a él. Llamó a Malkiri para que saliera y le hizo un gesto con la mano. Malkiri le preguntó al héroe por qué actuaba con tanta imprudencia, y Ruin le puso la mano en el hombro. Después de esto, el héroe apretó el hombro tan fuerte que Malkiri cayó de rodillas. El líder quiso lanzarle el puño al héroe y lo golpeó. Pero el hombre con rostro impasible retorció el brazo de Malkiri, sin dejar que lo golpeara ni una sola vez. Ruina le ofreció al líder hacer una apuesta con él.
Cuando el héroe regresó a casa, les dijo a los otros estudiantes que si Malkiri perdía, recibiría una bofetada en la frente. En esta época comenzó el Festival de los Magos, magos históricos que de alguna manera se destacaron en el marco del festival. Se convirtieron en personas importantes, escribiendo sus nombres en la historia del continente. El héroe levantó la cabeza con orgullo y se dio cuenta de que se había convertido en parte del festival donde se crean leyendas. El anfitrión gritó que la ceremonia inaugural había terminado y que todos los participantes debían regresar a sus asientos. Un Malkiri apareció en el horizonte y le explicó al héroe que esta vez lo derrotaría y no bajaría la guardia. También entre los participantes estuvo Doom Prime, el ganador del festival y el hombre que se sitúa en lo más alto de cada disciplina. Ruina vio a Irene Prius, quien entró al arco como una de las participantes. La muchacha le contó cómo se enteró de que incluso entró en conflicto abierto al visitar la casa de otro instituto. El héroe no sabía cómo ella se enteró de esto, pero dijo que Altan era un pueblo pequeño y que todos ya lo sabían. Como él le permitió tomar un libro que estaba buscando, la niña decidió darle un consejo para no sobresalir. Ruina le preguntó si debía ocultar sus habilidades como lo hizo ella, y la muchacha se sorprendió por su profecía. El equipo de la academia se dirigió hacia la arena. Jason intentó mantener el espíritu de equipo y dijo que todavía no se lo demostrarían a todos. Finalmente empezó la primera competición y la gente estaba confundida. Porque antes en las competiciones por equipos ganaban los que tenían gente destacada, pero ahora en la academia hay una división en grupos. El público los reconoció como los mismos que se comportaron como si realmente fueran los primeros. Dirigieron su atención al golem de la academia Ignit, que ya había perdido un brazo. Ruin les gritó lo bien que lo estaban haciendo y trató de todas las maneras de apoyar a sus aliados en el campo de batalla. En ese momento, Malkiri estaba gritando a su equipo y no entendía lo que estaban haciendo. No estaba contento con el hecho de que estaban perdiendo después de la academia. La razón por la que la academia venció al instituto fue puramente estratégica. Sin embargo, este enfoque solo funcionaría si hubiera una comprensión clara de las fortalezas de cada persona. Irene pensó que el héroe no solo encontró fácilmente el libro que había estado buscando durante mucho tiempo, sino que también dividió a los niños en grupos según sus habilidades. Ella no entendía qué clase de persona era él y cómo era posible que nunca lo hubiera visto en ninguna competición antes. En ese momento, Jason envió una última bola de energía y destruyó al golem por completo. Los chicos se abalanzaron unos sobre otros con gritos de emoción, gritando que habían ganado. Después de la competencia, los estudiantes corrieron hacia Ruin y lo abrazaron por todos lados, porque se anunció que habían ganado la primera etapa. En la segunda etapa, los estudiantes ya despedían a Ruin y le deseaban la victoria sobre Malkiri. Después de la última victoria, la gente volvió a mostrar interés en la academia, pero esto no fue suficiente para quitarle la etiqueta. El héroe se dio cuenta de que necesitaban una victoria aplastante, y si la conseguían después de graduarse, todos los mirarían de manera diferente. También tuvieron que presentarse ante el rey de los magos. En ese momento, el sucio rey Terón observaba desde su silla lo que ocurría en la arena. Recordó a Ruin y explicó que anteriormente lo había considerado como candidato para representar a la próxima generación. Tenía la costumbre de recordar a los chicos talentosos. El rey dijo que este chico nació con un talento tan grande que podía aprender magia instintivamente incluso en la infancia. El jefe dijo que fue el rey quien lo consideró inútil todo este tiempo. En ese momento, el oso le preguntó a Ruin si iba a llamar a un protector. Este le aconsejó que se acercara. El héroe estiró los brazos y explicó que lucharía de frente. Cuando empezó el partido, el chico se lanzó hacia Malkiri a toda velocidad. Cuando Ruin estuvo listo para volar hacia el líder, pidió ayuda a un defensor de combate. El defensor corrió hacia el héroe, pero este logró saltar hacia atrás y con la habilidad de un movimiento rápido, corrió hacia Malkiri. Todo sucedió tan rápido que el líder no tuvo tiempo de reaccionar realmente. Lanzó un puñetazo, pero el héroe lo atrapó. Al hacerlo, Malkiri no tuvo en cuenta que el defensor en ese momento se estaba moviendo hacia ellos, preparándose para atacar. El muchacho se dio cuenta de que estaba acabado cuando la lanza de su propio defensor apuntó a su cabeza. Pero en ese momento Ruin saltó y repelió el ataque del defensor, rompiendo su armadura. Finalmente todo terminó, y el caballero convocado cayó sin tener tiempo de matar a nadie. El héroe preparó su característico golpe y golpeó a Malkiri en la frente con él. Con un clic tan simple, el líder voló varios metros hacia atrás y cayó al suelo.
Los estudiantes de la academia no pudieron ocultar su alegría ante este emocionante espectáculo y victoria. En ese momento, el rey se sorprendió. Era el único mago de octava clase, pero incluso él nunca había oído hablar de tal magia. El rey inmundo miró enojado la esfera y se preguntó qué era Ruin Ardell. El rey le pidió al anciano que le contara todo lo que sabía sobre este hombre. El líder dijo que era un estudiante modelo que debería haberse rendido, pero luchó hasta el final. El rey no quedó satisfecho con esta respuesta y sugirió qué pasaría si llamaba a Ruin y le preguntaba directamente. El rey pensó que él y nadie más debía estar en la cima de la magia, y quería hacer todo lo posible para aprender sobre esta magia que había visto por primera vez. Un poco más tarde en la taberna, los chicos estaban sentados felizmente a la mesa. Estaban comiendo y bebiendo diversas bebidas. Ya había una bebida local de coco y vainilla y un beso de dragón en la mesa. Jason se sentó a la mesa con Ruina y le sugirió que probara el beso de un dragón de su tierra natal. Pero antes de que los chicos tuvieran tiempo de beber, Malkiri también se acercó a la mesa y se detuvo detrás de los chicos. El héroe lo miró enojado y no entendió qué lo había traído allí, si realmente quería pelear otra vez. Pero Malkiri se disculpó públicamente. Lamentaba haber menospreciado durante todo este tiempo a los estudiantes de la academia. Admitió que en este mundo hay muchos chicos fuertes, por lo que para alguien él también es débil. Algunos de los estudiantes incluso se sintieron un poco incómodos porque Malkiri de repente comenzó a arrepentirse. Tan pronto como estaba a punto de irse, el héroe lo llamó y le preguntó si dijo eso por una apuesta o por sentimientos reales. Cuando Malkiri dijo que quería pedir perdón él mismo y no por la apuesta, Ruin extendió su mano y le dio las gracias. Así se dieron la mano y pusieron fin a su disputa. En algún momento, los chicos comenzaron a celebrar juntos, colgando sus brazos sobre los hombros del otro. Bebieron el beso del dragón. Cuando Ruin abrió los ojos por la mañana, vio 3 rostros masculinos inclinados sobre él. Los muchachos contaron alegremente cómo ayer el héroe, estando borracho, casi lloró de gratitud por haber creído en él. Se rieron porque ni siquiera podían imaginar que la aparentemente perfecta Ruina tuviera semejante lado. Mientras el héroe caminaba por el pasillo, Malkiri lo saludó alegremente y le preguntó si había dormido bien. El héroe recordó inmediatamente que ayer mismo se llamaban hermanos. El héroe se dio la vuelta y se sonrojó, y Malkiri lo llamó amigo y le deseó un encuentro rápido. Después de eso, Ruin fue llamado inmediatamente por el profesor Heidel, y el niño pensó que todos ya sabían lo de ayer. Pero el profesor le explicó que alguien quería verlo, y el jefe se puso nervioso porque ese hombre era peligroso. Heidel le dijo que ese hombre era el sucio rey Terón, y el héroe quedó desagradablemente sorprendido por esta noticia. El profesor explicó que las personas que ocultan su verdadera naturaleza, como el rey sucio, son peligrosas. Cuando Ruin regresó a la habitación, les dijo a los muchachos que el propio rey los estaba observando, lo que significaba que esa era otra razón para la victoria. Arrow Ball es un juego en el que la pelota es una flecha viviente que vuela constantemente por el campo. 9 participantes se dividen en equipos de delanteros, defensores y un portero, y ganan aquellos que marcan más goles. A pesar de las reglas simples, el juego requirió el desarrollo de estrategias y tácticas complejas. Cuando era necesario utilizar hechizos de protección, y cuando fue necesario usar magia de control de multitudes, cómo atrapar la pelota flecha y dirigirla hacia la portería, etc. Había que tener en cuenta muchos aspectos. Cuando comenzó el partido, el héroe ya estaba corriendo a la ofensiva. El equipo enemigo intentó usar árbol de hielo y lanza de hielo para detenerlo, pero el héroe rompió y destrozó fácilmente todas las barreras y se acercó a los enemigos. En ese momento, Malkiri estaba gritando en apoyo de Ruin, y su equipo pensó que se había vuelto loco después de perder contra él. El propio Malkiri pensó que después de su encuentro estaba convencido de que Ruin sería el mago de la próxima generación. Irene, Dalian y Doom eran fuertes. Él lo sabía porque había competido con ellos antes en el festival. Pero Ruina era más fuerte que cada uno de ellos. No era solo cuestión de fuerza. Tenía habilidades de liderazgo y era capaz de reconciliación. Y Malkiri estaba orgulloso de haberse convertido en su amigo. En ese momento, los oponentes hicieron todo lo posible para detener a Ruin. Construyeron muros de hielo, pero él los rompió con facilidad. De repente, Jason saltó de la nada con una flecha en sus manos y dejó claro que además del héroe, también debían temerle. Los oponentes se dieron cuenta de que había agarrado la bola de flecha y quisieron detenerlo, pero los defensores ya habían perdido.
Incluso después de varios goles, el equipo contrario centró todos sus esfuerzos en Ruin, y Jason y los demás miembros del equipo aprovecharon la oportunidad con éxito. Cuando la atención del enemigo disminuía y no podían detener a su equipo, su formación defensiva colapsaba inmediatamente. El Arrow Ball normalmente es un juego de 3 o 4 puntos, pero la academia ganó por unos asombrosos 11 puntos. Cuando todo el equipo estaba festejando la victoria en la biblioteca, alguien llamó a Ruina. El profesor Heidel se acercó a él y le puso la mano en el hombro, diciéndole que la reunión con el rey tendría lugar a las 7 de la tarde. Algún tiempo después, Ruin se reunió con el líder y juntos se dirigieron al rey. El rey estaba sentado solo en la enorme sala del trono y claramente ya estaba cansado de esperar invitados. El niño pensó que era un mago que se encontraba en la frontera entre un hombre y un semidios. Se sentaron a la mesa y el rey admitió que una vez había tenido oportunidad de observar al muchacho. El héroe intercambió miradas con el anciano, y el rey continuó diciendo que en aquel entonces, Ruin era uno de los candidatos, pero ahora era como si fuera una persona diferente. El chico se dio cuenta de que su yo actual era como una monstruosidad, una prueba viviente de que el mago de la frontera no había sido lo suficientemente perceptivo. El héroe le explicó al rey que, aunque las palabras sobre el talento pudieran ser una exageración, no podían negar sus esfuerzos. El rey preguntó con tono aburrido cómo era posible que el maestro y el alumno decidieran hablar en el mismo tono. Concluyó que el niño había estudiado el arte del cuerpo para superar su trastorno y volverse tan fuerte como un ogro. Aunque era posible que el motivo fuera algún artefacto, nunca había oído hablar de un objeto con tal efecto. El rey dijo que observaría para ver si sus esfuerzos lo ayudarían a mantenerse firme incluso frente a los niños que había elegido. Ruin se levantó, sonrió y explicó que a él también le interesaba lo diferente que era de los niños elegidos por el propio rey de los magos. Un poco más tarde, cuando el rey y el jefe estaban sentados solos, explicó que no había necesidad de preocuparse y que estaba contento de tener magos talentosos. El jefe preguntó si el rey había podido satisfacer su curiosidad. El rey tomó un sorbo de café y admitió que no, porque nunca le habían dicho lo que ocultaban. Le preguntó al jefe si había escuchado cómo ese tipo insolente decidió advertirle, y el jefe le pidió que no fuera tan estricto con él, porque aún era joven. El rey recordó que Ruina no le tenía ningún miedo. La mayoría de los demás ya estarían mendigando y arrastrándose de rodillas. Al rey le gustaría que aquellos que cría también se volvieran al menos un poco interesantes. En ese momento, todo el equipo intentó apoyar a Doom, pero pensó que ese apoyo no tenía sentido. De repente, uno de su equipo entró corriendo en la habitación y le susurró información al oído. Contó cómo Ruin fue convocado por el propio rey y cómo él y el líder fueron hacia él. Doom apretó los puños. No podía creer cómo el sucio rey estaba saliendo con alguien que no fuera él. Vio algunos de los partidos que jugó, este hombre puso a todos patas arriba, pero no le prestó atención, porque, a pesar de todas sus dificultades, no lo veía como su rival. Doom pensó que tal vez despertaría curiosidad solo debido a su inusual enfoque de la brujería. Sus pensamientos eran tan abrumadores que Doom no pudo evitar golpear la pared tan fuerte que su equipo se dio la vuelta. Con una mirada furiosa, Doom decidió que nunca podría perdonar a Ruin, porque solo él era digno del reconocimiento del rey de los magos, por lo que la batalla entre ellos sería mortal.